7 eventos apocalípticos antiguos que no tienen explicación. En los 4.600 millones de años del planeta han ocurrido eventos catastróficos que han arrasado civilizaciones o especies enteras, sin que se sepa qué realmente sucedió. En unos casos se tienen algunas certezas, en otros, más incertidumbre que muchos explican por la imaginación del hombre y esa visión mítica y legendaria de eventos del pasado. Ahora bien, ¿cómo fue que Heinrich Schliemann descubrió la ciudad de Troya en 1873? ¿Cómo los arqueólogos descubrieron un lugar en Europa ya sumergido en el agua que tuvo de habitantes al Homo sapiens y otros homínidos por 1 millón de años? ¿Cómo es posible describir ciudades o lugares únicos sin tener un referente real? ¿En verdad existió la Troya que Homero describió en la Ilíada? ¿Habría existido otra Atlántida, pero en la península arábiga? Muchas devastaciones realmente fueron producto de la ira divina, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, o pasó algo más. Hoy conoceremos tan solo 7 eventos apocalípticos antiguos, que aún no tienen plena explicación. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La destrucción de la mítica ciudad de Troya. Troya fue habitada desde la Edad del Bronce temprano, entre el 3000 y el 2200 a.C., por unos 4000 años hasta que se produjeron 2 grandes terremotos, que causaron su destrucción en el 1300 después de Cristo, empezando así su decadencia. Para el siglo XIX se creía que Troya estaba en Hisar Eilica, en una colina cerca de Tepkille, en los Dardanelos, que conectaba el Egeo con el Mar Negro. Los arqueólogos excavaron y encontraron diferentes capas de asentamientos, etiquetadas como Troya I hasta Troya IX, por lo que esta evidencia demuestra que no hubo una única ciudad de Troya. Sin embargo, la Troya de Homero fue encontrada y su hallazgo se asocia a 3 grandes arqueólogos: Heinrich Schliemann, Wilhelm Dörfeld y Karl Bellgren. Heinrich Schliemann descubrió Troya en el año 1873. Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann, hombre de negocios y arqueólogo sin formación, era un alemán que hablaba más de 15 idiomas y viajaba desde muy pequeño. Fue reconocido mundialmente en 1873, cuando dijo haber descubierto Troya. En 1868 conoció a Frank Albert, un diplomático británico expatriado cuya familia poseía tierras en Hisarlik. Calvert recorrió el sitio, excavó trincheras y estaba convencido de haber encontrado la Troya de Homero, pero no disponía de recursos económicos para seguir excavando. Calvert sabía que Schliemann quería hallar Troya y tenía fortuna para ello. Los 2 hombres se asociaron y Heinrich Schliemann comenzó las excavaciones en 1870. Heinrich Schliemann usó dinamita para excavar, casi destruyendo el sitio arqueológico. Los métodos de excavación de Schliemann han sido cuestionados. Empleó entre 80 y 160 trabajadores no calificados, quienes cavaron una zanja de 14 metros en el centro de la colina, retirando la tierra y los escombros de las capas que él creía que no se correspondían con Troya. Schliemann pensaba que la capa más baja, Troya I, era la ciudad de Troya, destruyendo así la Troya real, que luego se identificó en las capas superiores. Se usaron picos, palas y dinamita, y el lugar casi fue destruido, por lo que muchos profesionales acusaron a Schliemann de ser un cazador de tesoros más que un arqueólogo. Heinrich Schliemann pasó más de 20 años excavando en Troya, profundizando y ensanchando lo que se conoce como la fosa de Schliemann y destruyendo material valioso en el proceso. No le dio crédito a Calvert, a quien quizás se le pueda considerar el real descubridor de la Troya de Homero. Schliemann se robó 8.000 objetos del sitio arqueológico de Troya. En mayo de 1873, Schliemann dijo haber descubierto el tesoro de Priamo, un tesoro de alrededor de 8.000 objetos de oro. Schliemann comparó el tesoro de Priamo con las riquezas mencionadas en el libro 24 de la Ilíada. Este tesoro se halló en Troya II, pero Priamo habría sido el rey de Troya durante la época de Troya VI o Troya VII. Schliemann sacó ilícitamente el tesoro de Priamo de Turquía. Gran parte de la colección fue al Neues Museum de Berlín, y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo resguardada debajo del Zoológico de Berlín. Los soldados soviéticos descubrieron el botín, por lo que fue llevado a Moscú para exhibirse en el Museo Estatal de Bellas Artes de Pushkin. El tesoro de Priamo se ha datado en el año 2200 a.C. o antes, lo que apunta a que es 1000 años más antiguo que la Troya de Homero.
Las 9 capas enterradas de la ciudad de Troya. Troya 0 es una capa previa a la Edad del Bronce, donde se hallaron pocos fragmentos de cerámica y vigas de madera. Data aproximadamente entre el 3600 y el 3500 a.C. Troya 1 fue fundada aproximadamente en el año 3000 a.C., en una orilla de una laguna poco profunda. Fue un asentamiento pequeño, cuya ciudadela abarcaba menos de 1 hectárea, destacándose por enormes fortificaciones de piedra caliza. Troya 1 fue destruida por un incendio en el 2550 a.C. Troya 2 fue construida aproximadamente en el año 2550 a.C. Era el doble de tamaño que la ciudad anterior, con una ciudad baja y una ciudadela ampliada, dividida en 2 recintos. Fue conocida por haber sido identificada como la Troya de Homero. Troya 2 fue destruida 2 veces. La destrucción final se dio cerca del 2300 a.C. Troya 3 y 5. Troya siguió siendo ocupada entre 2300 y 1750 a.C., pero sobre estas capas no se sabe mucho por las prácticas poco idóneas usadas por Schliemann. Estos asentamientos al parecer eran más pequeños y más pobres que los anteriores. Fue una ciudad importante de la Edad del Bronce tardío, constituida por una empinada ciudadela fortificada y una extensa ciudad baja debajo de ella. Era una próspera ciudad costera con una población considerable. Algunas características de su arquitectura se corresponden con las descripciones que dan en la Ilíada sobre Troya, y algunas de sus capas muestran violencia en la forma en que fueron destruidas. Troya 6 existió entre el 1750 y el 1300 a.C. Su ciudadela se dividía en un conjunto de terrazas elevadas. Sus murallas tenían varias torres de vigilancia rectangulares, que proporcionaban una vista clara de la llanura troyana y el mar más allá de ella. La ciudad baja se construyó al sur de la ciudadela y abarcaba una superficie de 30 hectáreas aproximadamente. Fue descubierta a fines de la década de 1980, cuando los excavadores anteriores creían que Troya 6 ocupaba solo la colina de Hisarilk. Su descubrimiento condujo a una revaluación de Troya 6, demostrando que era 16 veces más grande de lo que se creía. Troya 6 fue destruida en el 1300 a.C., aproximadamente, lo que corresponde a la subcapa conocida como Troya 6H. Los daños en esta capa comprenden un gran derrumbe de mampostería y hundimientos en el sureste de la ciudadela, indicios de un terremoto. Troya 7A. Esta fue la última capa de la ciudad de la Edad del Bronce tardío. Fue construida poco después de la destrucción de Troya 6. Troya 7A parece que fue construida por sobrevivientes de la destrucción de Troya 6, por los hallazgos de la cultura anterior. La ciudad fue destruida aproximadamente en el 1180 a.C., en la misma época cuando colapsó la Edad del Bronce tardío, pero posterior a la destrucción de los palacios micénicos. La destrucción parece haber sido por un ataque enemigo. Troya 7B. Tras la destrucción de Troya 7A cerca de 1180 a.C., la ciudad fue reconstruida como Troya 7B. Se reutilizaron las estructuras más antiguas, incluidas las murallas de la ciudadela de Troya 6. Troya 7B fue destruida por un incendio cerca del año 950 a.C. Troya 8 se fundó en la Edad Oscura griega y subsistió hasta la época romana. Durante el periodo arcaico, las defensas de la ciudad incluyeron otra vez la muralla de la ciudadela reutilizada de Troya 6. Troya 8 fue destruida en el 85 a.C. y luego fue reconstruida como Troya 9, pero varios terremotos acabaron con la ciudad cerca del 500 después de Cristo. Número 2. La desaparición de Doggerland. Era una extensa área de tierra ubicada en el norte de Europa y actualmente está sumergida bajo el sur del Mar del Norte. Fue una región expuesta en muchas ocasiones en el Pleistoceno, debido a la disminución de los niveles del mar cuando ocurrían los periodos glaciares. En general, el término Doggerland se utiliza para esta región durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano. Durante el Holoceno temprano, luego del retroceso glaciar al final del último periodo glacial, la zona de tierra expuesta de Doggerland se extendía por la región entre lo que actualmente es la costa este de Gran Bretaña, los Países Bajos, el noroeste de Alemania y la península danesa de Jutlandia. Hace entre 10.000 y 7.000 años, Doggerland se inundó por el aumento del nivel del mar, descomponiéndose en una serie de islas bajas antes de sumergirse por completo. Doggerland proviene de Doggerbank, que debe su nombre por los barcos pesqueros holandeses del siglo XVII llamados doggers, que formaba una zona montañosa, sumergida posteriormente al resto de Doggerland. Los primeros hallazgos arqueológicos de la zona se identificaron a inicios del siglo XX. La evidencia de vida humana data del Mesolítico, en el Holoceno temprano. Conforme el hielo se derritió al final del último periodo glaciar de la más reciente edad de hielo, los niveles del mar se elevaron y la tierra comenzó a inclinarse. Doggerland quedó sumergido.
separando lo que antes era la península británica del continente europeo, cerca del 6500 a.C. No obstante, gran parte de esta tierra quedó sumergida definitivamente, cerca del 6200 a.C., luego de un devastador tsunami originado por un deslizamiento de tierra submarino, cerca de la costa de Noruega, conocido como el corrimiento Storega. Doggerland fue habitado por humanos por 1.000.000 de años. La Atlántida perdida bajo el Mar del Norte da cuenta de la presencia humana en 1931, cuando el barco pesquero Colinda sacó del mar un trozo de turba que tenía la punta de una lanza. Después de una década de investigaciones y hallazgos espectaculares por toda la costa holandesa, buscando más pistas sobre una población que habitó una tierra sumergida hace más de 8.000 años, se han hallado huesos de ciervos, una punta de flecha y fósiles de excrementos de hiena y muelas de mamut, incluso hasta el fragmento de un cráneo de un joven neandertal. Todas las evidencias que han permitido la construcción de playas artificiales en el sitio dan cuenta de la existencia de humanos modernos por 1.000.000 de años aproximadamente, entre los que se incluyen neandertales y hasta homínidos más antiguos como el Homo antecesor. ¿Cómo descubrieron los arqueólogos Doggerland? Doggerland fue descubierta en 1931 cuando el barco pesquero Colinda sacó del mar un trozo de turba, mientras pescaba cerca de Overbank, a 40 kilómetros al este de Norfolk. La turba tenía una punta de asta con púas, que probablemente era usada como un arpón para pescar, y su datación se ubica entre los años 10.000 y 4.000 a.C., cuando se supone que la zona era una tundra. El interés por seguir indagando en el sitio se reavivó en la década de los 90, cuando Briony Coles bautizó la zona como Doggerland, en honor a los grandes barcos del sur del Mar del Norte, y elaboró mapas especulativos de la zona. Número 3. La destrucción de la ciudad de Sodoma. Sodoma era una ciudad que, según el Antiguo Testamento, fue destruida junto con Gomorra. Fue una de las ciudades que formaron parte de la Pentápolis bíblica, que estaba ubicada a orillas del Mar Muerto. La Biblia detalla que Sodoma y Gomorra estaban bastante cerca de la una de la otra, en una llanura frente al valle del Jordán. Cercano a ellas estaba el valle Sidim, donde abundaban los pozos de asfalto, cerca del Mar Muerto. También cercanas a estas se hallaban las ciudades Adma, Zoar y Seboim. Sodoma tenía fama de ser habitada por gente perversa. Según el capítulo 18 del Génesis, Dios reveló a Abraham que destruiría con fuego y azufre a Sodoma por sus pecados. Dios le reveló que únicamente podrían ser salvados Lot y su familia. Abraham intercedió por los justos que habitaban allí, y Dios le propuso que no la destruiría si encontraba por lo menos a 10 justos en ella. En el capítulo 19 del Génesis se cuenta que 2 ángeles de Dios entraron a Sodoma para rescatar a Lot, sobrino de Abraham. Los ángeles llamaron la atención de todos por su apariencia. Al verlos, Lot los invitó a pasar la noche en su casa, pero antes de dormir los sodomitas cercaron la vivienda y exigían que les entregasen a los invitados para abusar de ellos. Lot se negó y a cambio les ofreció a sus 2 vírgenes hijas. Los sodomitas no aceptaron e intentaron romper la puerta, mas los ángeles los cegaron. Luego de este episodio, le dijeron a Lot que sacara a su familia de la ciudad y, antes de marcharse, le instruyeron que, pasara lo que pasara, no se devolvieran a mirar, pues quien lo hiciera iba a morir. Una vez que la familia de Lot estaba fuera de Sodoma, Dios envió la lluvia de fuego y azufre con que incendió completamente la ciudad y a sus habitantes, así como a las ciudades de la llanura. Tel el Hammam es el sitio de Sodoma. Tel el Hammam es un sitio arqueológico ubicado en la gobernación de Amán de Jordania, en la zona oriental del valle inferior del Jordán, a 11.7 kilómetros al este del río Jordán y cerca de su desembocadura. Se ubica a 12.6 kilómetros al noreste del Mar Muerto. El sitio arqueológico ha sido asociado con alguna ciudad bíblica. Las excavaciones en este lugar iniciaron desde el año 2005, al mando de Stephen Collins. Ha habido controversias en torno a este lugar, puesto que se ha vinculado con la ciudad de Sodoma, una suposición que ha sido rechazada por arqueólogos convencionales. Por otro lado, unas afirmaciones sobre su catastrófica destrucción por una explosión aérea también ha sido recibida con escepticismo por los expertos. ¿Qué destruyó a Tel el Hammam? En Siberia, el 30 de junio de 1908, una gran explosión desde el cielo se dice que arrancó los árboles del bosque, cerca del río Tunguska, y quemó vivos a muchos animales. Los pocos testimonios describieron que una luminosa explosión de fuego del cielo y ráfagas fuertes de aire, ardiente, destruyeron el paisaje. Hoy esto es conocido como el evento de Tunguska. De forma similar, en el relato bíblico se detalla el castigo divino que Sodoma y Gomorra sufrieron, el cual destruyó a sus habitantes y volvió infértiles a las tierras aledañas. No obstante, el evento de Tunguska no es un misterio para la comunidad científica. Existe un consenso de que fue un meteoroide de 60 metros de diámetro
que entró en contacto con la atmósfera terrestre y estalló a 5 kilómetros de altura, desatando la explosión, equivalente a 12 megatones de TNT en los cielos de Siberia. Nuevas investigaciones en el Valle del Jordán indican que tal vez lo que sucedió en Sodoma y Gomorra haya sido un evento parecido al de Tunguska, puesto que se ha hallado evidencia de un impacto astronómico de una magnitud similar, que acabó con una antigua ciudad de la región, en el año 1650 a.C. Número 4. La destrucción de la ciudad de Gelike. La ciudad griega de Gelike está ubicada en la costa norte del Peloponeso, y según se cuenta, fue devastada por un catastrófico terremoto al que le siguió un impactante tsunami. Esto se cree que sucedió en una noche de invierno del año 373 a.C. La civilización griega clásica estaba en su máximo apogeo, cuando esta ciudad, junto con todos sus habitantes, murieron bajo las aguas del Mediterráneo. Como tal, Gelike sigue desaparecida, y los arqueólogos, para poder encontrar algunos de sus restos, se guían por relatos que, en muchas ocasiones, son contradictorios. Se cree que Gelike fue fundada en la Edad de Bronce y era una ciudad principal de la región de Acaya, en el Peloponeso. Tenía su propia moneda, puesto que se hallaron 2 monedas de cobre del siglo V a.C., que hoy se exhiben en los museos estatales de Berlín. En esta ciudad se rendía culto al dios Poseidón, y prueba de ello es que en el anverso de las monedas estaba la cabeza de esta divinidad y, en el reverso, el tridente del dios. Los autores clásicos creen que la destrucción de Gelike fue obra de Poseidón, quien en un ataque de ira en contra de sus habitantes por haberse negado a entregar su estatua a unos colonos jonios, movió la tierra tan violentamente que destruyó toda la ciudad y sus habitantes. Fue en el año de 1861 cuando una expedición alemana descubrió unas monedas con el rostro de Poseidón en las cercanías de Grecia Occidental. El equipo del proyecto Gelike ubicó, entre los años 2000 y 2001, a 3 metros de profundidad bajo los depósitos de lo que simulaba una laguna interior, restos de diferentes estructuras del periodo clásico que podrían pertenecer a la antigua Gelike. Los arqueólogos creen que su destrucción pudo deberse a un terremoto y que por eso se encuentran debajo de los depósitos de la laguna. En 2012, los expertos también descubrieron que los sedimentos de los restos de la antigua ciudad contenían muchos vestigios de microfauna marina, lo que evidenciaba que las ruinas habían estado sumergidas durante mucho tiempo. Todas estas evidencias dan cuenta de que la ciudad excavada por el proyecto Gelike probablemente fue devastada por un terremoto, seguido de un terrible incendio, y finalmente desapareció por un violento tsunami. Número 5. La sequía que acabó con Teotihuacán. Existen varias hipótesis sobre la destrucción de Teotihuacán. Algunas apuntan a que cerca del siglo VIII se produjo una gran sequía en el norte de Mesoamérica, lo que ocasionó que sus habitantes migraran hacia el sur. Evidentemente, esta sequía también pudo afectar la agricultura, lo que hizo insostenible la supervivencia en la zona. No obstante, McClung de Tapia y su equipo de expertos afirman que esta hipótesis no se puede sostener, dado que en la época de decadencia de Teotihuacán, más bien hubo un aumento de la humedad en la ciudad. Algunos autores sostienen que para el tiempo en que Teotihuacán comenzó su declive, otras ciudades de Mesoamérica empezaron a florecer, y que esta situación fue la que provocó su colapso. ¿Qué es Teotihuacán? Teotihuacán es el nombre dado al gran complejo arqueológico de Mesoamérica durante el periodo clásico, entre el 100 a.C. y 600 o 650 después de Cristo. Los mexicas usaron el nombre para identificar esta ciudad, a la cual construyó una civilización previa, y que ya se encontraba en ruinas cuando la conocieron. Sus restos se ubican aproximadamente a 42 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, dentro del Valle de México, Altiplano Central. ¿Cuándo y por quién se fundó Teotihuacán? Sus orígenes aún son investigados, por lo que se desconoce a ciencia cierta quién la fundó. En el inicio de la era cristiana, aproximadamente en el siglo II a.C., Teotihuacán era una zona que apenas empezaba a tener importancia como centro de culto en México. De hecho, las primeras construcciones importantes provienen de esa época, como la Pirámide de la Luna. Se consideraba una de las ciudades comerciales y políticas más influyentes de Mesoamérica. Su mayor apogeo fue entre el 200 y el 600 o 650 después de Cristo. Su superficie era de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados y la habitaba una población de entre 100.000 y 200.000 personas. No se sabe si Teotihuacán controló alguna vasta extensión territorial, fungiendo como una ciudad imperialista, pero es innegable su influencia ideológica, religiosa y cultural por toda Mesoamérica. No se sabe cuál era la identidad étnica de sus primeros habitantes, siendo los candidatos más relevantes los totonacos, los nahuas y los pueblos de idioma otomangue, como los otomíes. Su declive se dio entre el 600 y 650 después de Cristo, en un entorno signado por las revoluciones sociales, la inestabilidad política, cambios climatológicos, entre otros.
Todo este ambiente de crisis provocó la migración de la población hacia otras zonas de la Cuenca de México. En la actualidad, sus restos constituyen una zona de monumentos arqueológicos de interés turístico, que aún siguen siendo excavados para obtener más información fidedigna sobre esta ciudad. Número 6. El abandono de la ciudad de Cahokia. Cahokia es el sitio de una ciudad americana muy influyente datada entre los años 1050 y 1350 después de Cristo. Se ubica al otro lado del río Mississippi desde el actual San Luis, en el suroeste de Illinois, entre East St. Louis y Collinsville. En su máximo apogeo, su extensión fue de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados, con una población de entre 15.000 y 20.000 personas. A partir de esta ciudad, se desarrollaron sociedades más avanzadas en la zona del centro y sureste de Estados Unidos. Actualmente, los montículos de Cahokia constituyen el sitio arqueológico más complejo, ubicado al norte de las más grandes ciudades precolombinas de México. Su extensión es de 9 kilómetros cuadrados aproximadamente y contiene cerca de 80 montículos artificiales. Es un monumento histórico nacional y un sitio designado para protección estatal, Patrimonio Mundial de la UNESCO. El nombre original de la ciudad se desconoce, por lo que el nombre que recibieron los montículos posteriormente fue por la tribu Cahokia, un histórico poblado de la zona en el siglo XVII. El abandono de Cahokia se dio en el mismo tiempo que hubo un abandono de toda la región circundante. Se cree que la población abandonó lo que hoy pertenece al sur de Illinois, la cuenca baja del Ohio, en el sur de Indiana, casi la totalidad del oeste de Kentucky y Tennessee, la mayor parte del suroeste de Missouri, excepto Bootheel, y la cuenca alta del Tombigbee, en el norte del Mississippi. No hay evidencia arqueológica de que se diera algún asentamiento constante en la región entre 1400 y 1600 después de Cristo. Se cree que el mínimo de su población fue en el 1400 y el máximo en 1650, disminuyendo abruptamente para 1700, siendo la razón del abandono la migración de los Siouana, Vejija, una tribu indígena norteamericana. Número 7. El misterio de la Atlántida de las Arenas. Su nombre en inglés se le suele atribuir a T.E. Lawrence. Sin embargo, este nombre no aparece en ninguna de sus obras publicadas. Se cree que quien realmente acuñó el término, Atlantis of the Sands, fue Bertram Thomas. La Atlántida de las Arenas alude a un legendario lugar perdido en los desiertos del sur de la península arábiga, que se conoce como Úbar. Se tiene la idea de que fue devastado por un desastre natural, o como castigo de Dios. Con frecuencia se comenta que el nombre de Úbar aparece en el Corán y en el relato Las Mil y Una Noches, pero esto no es así. En la modernidad, el misterio de la ciudad perdida de la Atlántida ha dado lugar a la publicación de libros, artículos y películas sobre ella. Sin embargo, en la península de Arabia también existe una leyenda propia sobre una ciudad perdida, la Atlántida de las Arenas, que pese a su poco renombre, ha sido el foco de debate entre historiadores, arqueólogos y exploradores, quienes actualmente aún mantienen ciertas controversias. En 1992, The New York Times publicó un importante descubrimiento arqueológico explicando lo siguiente. Guiados por mapas antiguos y estudios agudizados desde el espacio, arqueólogos y exploradores han descubierto una ciudad perdida en las profundidades de las arenas de Arabia, y están prácticamente seguros de que se trata de Úbar, el legendario centro de comercio del rico incienso, hace miles de años. Este hallazgo fue realizado por un equipo de arqueólogos dirigido por Nicholas Clapp, que había visitado y excavado el sitio de un pozo beduino en Shears, en la provincia de Dhofar, Omán. Los expertos concluyeron que este era el sitio de Úbar, ese que Clapp identificó como Hiram de los Pilares, mencionado en el Corán, y que puede ser una ciudad perdida, una tribu o un área. No obstante, los estudiosos aún debaten si este es realmente el sitio de una legendaria ciudad perdida de las arenas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 7 eventos apocalípticos antiguos que no tienen explicación. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.